Hola, ¿cómo estás? Quisiera darte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho un recorrido por el libro de Daniel y ahora entramos con el Apocalipsis. Quizás muchas de las cosas que escuchaste no te gustaron porque no te calzaron con lo que tú quizás venías comprendiendo. Pero a la luz de la palabra no te puedo decir otra cosa. No te puedo hacer mención a otras situaciones que realmente no no nos dan luz en relación con las escrituras. Hicimos mención en el capítulo anterior con el Día del Señor, la discusión ridícula que hasta el día de hoy resulta. Hicimos mención en que ya desde el Apocalipsis se nos viene diciendo que es la iglesia la que tiene que escuchar el mensaje del Espíritu para ser transformada. ¿Quieres cambiar el mundo y no has cambiado tú? Quieres cambiar el mundo y no estás entendiendo la profecía. Quieres cambiar el mundo y te llamas remanente y no has hecho ninguna transformación espiritual en tu mente y en tu corazón. ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes cambiar si tú aún no tienes la mente y el corazón de Jesucristo? ¿De qué vas a mostrar? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué puedes sostener? Dijimos que también habían miradas en las cuales también algunos pensaban que ya estaban cumplidas casi la mayoría de las cosas, los preteristas, los historicistas, los espiritualistas, pero sin embargo, al mirar los elementos que están ahí, ni siquiera hemos cumplido con los 3 primeros capítulos. No hemos procedido al arrepentimiento, no hemos escuchado lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y estamos preocupados de los tiempos del fin, de las señales, y ojalá fuéramos como Daniel y como Juan, y nos preocupáramos verdaderamente de lo importante, que es preocuparnos por nuestro pueblo, por nosotros mismos siendo la iglesia, por nuestras familias y por nuestras congregaciones, para llevarlos a todo entendimiento, a toda claridad, a toda verdad, y para que podamos entender quién es Cristo verdaderamente. Si eso no lo hemos hecho, ni tú ni yo, no somos iglesia verdadera. Por más que te guste llamar así. Por más que te guste llamar la iglesia remanente de Sion, la iglesia profética del último tiempo, por la iglesia que tiene la sana doctrina, etcétera, etcétera, te estás autoengañando. Te estás autoengañando. Te lo digo con mucho cariño. Pero vamos a seguir con este tema. No es para ofender a nadie, es para que podamos crecer juntos de manera espiritual y para que podamos mirar a Cristo. Tratamos de mirar a Cristo en Daniel, ahora estaremos tratando de mirar a Cristo en el Apocalipsis. Por eso es importante que vamos mirando cada uno de estos elementos, porque es la revelación de la verdad de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en este mensaje y podamos hacer algunas similitudes en los elementos que están presentados tanto desde el inicio como desde el fin del tiempo. Querido Señor, ayúdanos para que estos mensajes puedan ser presentados con amor, con mucha valentía, con mucha eficacia, pero por sobre todo con el cariño y el amor que tú nos das. A lo mejor por ahí podemos ser un poco bruscos en decir las cosas, pero lo queremos hacer con el mayor de los respetos, el mayor de los cariños y por sobre todo para mostrarte a ti en la revelación. No tenemos otro sentido, no tenemos otra mirada. Ayúdanos tú, Señor, no tenemos otra forma de que nos pueda ayudar. Solo tú, Señor, nos darás ese entendimiento que necesitamos. Que el Espíritu nos diga a nosotros como iglesia lo que debemos transformar. En las 7 profecías del Apocalipsis, tú solo nos pides que cumplamos con la primera. Que nosotros como iglesia nos transformemos. Y que saquemos el letrero de remanente para poner un letrero verdadero en nuestro corazón y que realmente podamos ser
esa iglesia que tú esperas, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dijimos que íbamos a mirar un poquito en relación con tanto el principio como el final. Así como Génesis da un entendimiento sobre el principio de todo, Apocalipsis también nos enseña sobre la consumación de todas las cosas y que es el inicio de un todo, no es el fin de las cosas, sino que es un inicio nuevo de todo. Vamos a comparar algunos elementos de los dos libros. Primero en Génesis y en Apocalipsis. En Génesis tenemos un paraíso que se perdió. En Apocalipsis tenemos un paraíso que se recupera. En Génesis tenemos la primera ciudad que fue un fracaso, Babel, ¿cierto? Por otro lado, en Apocalipsis tenemos la Nueva Jerusalén, la ciudad de los redimidos, una ciudad triunfante. En Génesis tenemos un principio de maldición. En Apocalipsis ya no habrá más maldición. En Génesis tenemos el matrimonio del primer Adán. En Apocalipsis tenemos el matrimonio del segundo Adán, la iglesia con Cristo. En Génesis tenemos las primeras lágrimas. En Apocalipsis ya no habrá más lágrimas, como dice una hermosa canción que me gusta a mí. Quien está escuchando, quien escucha sabe a lo que me refiero, lo que el Espíritu dice a tu iglesia. En Génesis tenemos la entrada de Satanás y en Apocalipsis tenemos que Satanás ya desaparece de la escena. En Génesis tenemos una antigua creación llena de amor y de misericordia, y en Apocalipsis tenemos una nueva creación con el mismo espíritu que la primera, ambas perfectas. En una primera parte, el Génesis, la comunicación es fragmentada, es quebrada porque el hombre se separa de Dios. En cambio, en el Apocalipsis, la comunicación de Dios con su pueblo es completamente recuperada. Este libro nos da una revelación total. Nada debe ser añadido ni nada debe ser quitado. Una maldición, dicen algunos, vendrá sobre aquellos que añaden o quiten cosas del libro santo que es la Biblia completa. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Esto ha sido muy tremendo porque hay iglesias en sí se acusan unas con otras con agregar, con poner, con quitar, con cambiar las perspectivas, con cambiar las visiones, con cambiar las interpretaciones. Ya dijimos que había por lo menos 4 interpretaciones más profundas: la preterista, la historicista, la escatológica futurista y la espiritualista. Cada una de ellas ha puesto incluso autores o escritores, profetas, algunos le hayan llamado hasta profetas, para hacer calzar la mirada histórica profética de lo que ellos quieren presentar. Pero es Cristo la verdadera revelación. Cristo se revela a sí mismo. No tengo nada en contra de los autores o los escritores que han querido usar la Biblia para entregar un mensaje más claro. Si yo tuviese un problema, no tendría que estar haciendo esto, porque yo también, a la luz de la palabra, estoy interpretando algunos de los pasajes y te estoy dando ciertas señales. Sería yo el primero en... Claro, yo no lo estoy haciendo a modo de un libro, pero lo estoy haciendo a través de un video y estoy poniendo también lo que el Espíritu me está poniendo en el corazón. Entonces no podría ser tan categórico y de condenar a algún grupo cristiano por querer mostrar en la revelación de Cristo su verdadera fe. Ahora,
lo que sí tenemos que tener cuidado, porque no será que nosotros mismos, queriendo mostrar a Cristo, estemos luchando contra Cristo mismo, mostrando a un Cristo falso, a un Cristo que no es así. Muchas veces he dicho en este canal que leemos Juan 3:16, pero nunca leemos Juan 3:17. Y eso es algo terrible. Eso es algo... Todos los cristianos citan a Juan 3:16, pero nadie lee Juan 3:17. Nos vamos a leer en conjunto porque creo que es importante para lo que tenemos que seguir hablando. Mira lo que dice Juan 3:16, sé que te lo conoces de memoria, pero ¿por qué no leemos Juan 3:17 también? ¿A qué le tenemos temor? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora te leo Juan 3:17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué no lo leemos? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Estás presentando eso o estás presentando condenación? ¿Te choca decir que Cristo vino a salvar al mundo? ¿De qué postura estás presentando Daniel y Apocalipsis? ¿De una postura de condenación? ¿Estás centrado en las bestias? ¿Estás centrado en que, y no estás centrado en que Cristo vino a salvar al mundo? ¿Dónde está tu centro? Vamos a mirar algo muy importante en cuanto a los elementos que ya en cierta medida lo dijimos. El número 7 es tremendamente decidor en el libro del Apocalipsis. Habla en relación con la perfección. Primero, el número 7 es el número de la perfección y la terminación de Dios en el libro del Apocalipsis. Hay 7 sietes. Hay 7 sietes. Esto es importante, que vamos a estudiar al leer este libro maravilloso. Primero, tenemos 7 iglesias. Desde el capítulo 2 en adelante, en el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22, se presentan 7 iglesias, cada una con un mensaje importante. Que el Espíritu les hable claramente a las iglesias. También hablamos, en segundo lugar, de 7 sellos. Primero dijimos 7 iglesias, 7 sellos. Apocalipsis 6 hacia Apocalipsis 8 tenemos 7 sellos. Y cada uno de esos sellos, cuando fueron abiertos, nos van a revelar algo importante. Estamos dando una panorámica solamente. Luego tenemos 7 trompetas que están desde Apocalipsis 8, versículo 7 a Apocalipsis 11, 19. Tenemos 7 personajes muy interesantes también. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 personajes importantes que están desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 13, Apocalipsis 12:1 a Apocalipsis 13:18. Tenemos 7 copas. Como quinto elemento tenemos 7 copas. Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 nos hablan de 7 copas. Tenemos 7 sentencias o 7 juicios, como es sexta parte. Apocalipsis 17 al Apocalipsis 20 nos hablan de 7 sentencias o 7 juicios. Y por último tenemos 7 cosas nuevas, 7 cosas nuevas, importantes, muy hermosas, que vamos a comentar, que están desde Apocalipsis 21 y 22. Así que estos 7 elementos en el número 7, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes, 7 copas, 7 juicios y 7 cosas nuevas nos van a dar una panorámica. También tenemos otro elemento que ya lo mencionamos, son 7 las profecías. La iglesia cristiana solo cumple una.
que está entre el capítulo 1, que es escuchar la profecía, leer la profecía, pero cumplirla por sobre todas las cosas, y luego de eso, que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros como iglesia para que seamos transformados. No es para el mundo en este sentido. Los que tienen que cambiar somos nosotros. Para que se pueda cambiar el mundo, cambiemos la iglesia. No te gusta, porque tú crees que la iglesia no es la que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar es el mundo, pero vuelvo a insistir, tú no eres la iglesia perfecta. Tú no eres, ni tú ni yo somos la iglesia perfecta. En parte conocemos, en parte profetizamos, en parte conocemos de Cristo y en parte profetizamos de Cristo, pero sabes que en parte, tanto tú como yo, hemos predicado un Cristo falso por años y somos culpables de eso. La iglesia cristiana ha hecho tanto daño con respecto a ese tema, pero el Señor es misericordioso y tiene amor por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos leer y entender el libro? Eso es importante. Debemos mantener claramente en nuestra mente que Juan registró las cosas que vio y oyó a medida que se desarrollaban ante él. Eso es algo muy importante. Por eso que se van dando ciertos elementos que después aparecen en uno o dos capítulos posteriores. La revelación se desarrolló en un orden cronológico y debemos aceptar la revelación lo más literalmente posible, porque en muchas cosas simbólicas también hay estos elementos que son literales. ¿En qué momento podemos intentar espiritualizar y explicar el significado? Ahí entramos en ciertas dificultades porque muchas de estas revelaciones, muchos de estos elementos ya están claros, pero entramos en discusiones bizantinas, en discusiones ridículas, en discusiones donde nos creemos más sabios que cualquiera. Recuerda, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es claro que Juan no entendió mucho de lo que vio, pero él fielmente lo registró en términos de su comprensión, de su entendimiento, para ilustrar cómo podemos referirnos a la apertura del sexto sello en Apocalipsis 6:12. Esta es la descripción de una guerra profunda. Algunos lo han llevado a una guerra atómica. Nosotros no creemos que pase eso, pero Juan tampoco lo entendió profundamente. Él simplemente registró lo que vio. Y con eso debemos quedarnos. Cuando nos referimos a una interpretación literal, simplemente queremos decir que los 144.000 en parte para nosotros es un número simbólico, pero para muchas de las personas es un número literal y que se lo han atribuido a un mensaje al pueblo de Israel. No creemos eso, porque el Espíritu del Señor y lo que hemos visto tanto en Daniel y en Apocalipsis es que el pueblo del Señor está compuesto por toda lengua, tribu, nación, y que todos cantan alabanzas al Cordero Celestial. La Nueva Jerusalén es la ciudad real del Señor. El milenio también se desarrollará y habrá un reinado maravilloso con Cristo sobre la tierra. Esto es una realidad. Manteniendo estos principios en mente, el libro se convierte en un estudio emocionante. Se convierte en algo precioso que el Señor ha prometido y que el espíritu de la profecía se entregará claramente. Queremos decir, por último, que la revelación de Jesucristo es lo que Juan quería señalar. Apocalipsis 1:1 dice en este versículo de apertura que el libro que tenemos es verdadero y el nombre de estas escrituras. No es la revelación de Juan. No es lo que Juan está revelando. Juan escribió. Es la revelación de Jesucristo. Y esto es muy importante para nuestras vidas porque a veces
Decimos, no es la revelación de mi iglesia, es la descripción de mi congregación, es lo que mi iglesia ha entendido acerca del Apocalipsis. No, es la revelación de Cristo. No te pases. No te pases. Si es Cristo quien se está revelando a sí mismo, no es que tu iglesia sea la mejor, ni que tenga la doctrina más sana, ni haya tenido el mayor entendimiento profético, sino que es Cristo quien quiere revelarse plenamente. Y si estás diciendo ciertas cosas que no son así, no tienes ninguna revelación. Porque todo lo que el Señor quiere revelar tiene que ver con la salvación. Si estás mostrando otra cosa y estás poniendo el acento en los símbolos, en las profecías y en otras cosas, la verdad es que no has entendido nada. La revelación es de Cristo. La profecía entera es una revelación de Jesús. Él es el verdadero autor del libro y al mismo tiempo Él se está revelando a través del libro a sí mismo. La profecía es por Él y sobre Él, ya que Él es quien domina toda la acción completa. Como te dije, desde el capítulo 4 en adelante, todo tiene que ver con lo que hará Jesús. No tiene que ver con lo que hará la iglesia. La iglesia está limitada a los 3 primeros capítulos. La única profecía que tiene que cumplir la iglesia está delimitada a los 3 primeros capítulos. Todo el desencadenante viene por parte de Jesús. Y tú y yo, los 3 primeros capítulos no los hemos cumplido. Te guste o no. Te llames como te llames en tu iglesia. No has procedido al arrepentimiento genuino. No has cambiado tu visión. Juan fue el discípulo que se apoyó en el seno del Señor en la última cena. Era el discípulo amado, así como Daniel era el profeta muy amado y que 2 veces se le dice, primero Gabriel y después Miguel, quien es Cristo mismo. Juan también vivió cosas maravillosas. Por ejemplo, él vio la transfiguración de Jesús en el monte y presenció su agonía en el huerto de Getsemaní en la cruz. Juan presenció muchas de todas las escenas reveladoras de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. También vio las lágrimas de Jesús derramadas por nuestro Señor en la tumba de Lázaro. Vio a Jesús llorar, vio a Jesús sufrir, lo vio en su plena humanidad y lo vio en su plena divinidad. Ahora Juan vio a Cristo glorificado, siendo revelado como un anciano de días, como el gran anciano de días, el Jehová del Antiguo Testamento y como el Cordero que murió por nuestros pecados. ¿No te parece eso maravilloso? Al estudiar este libro lleno de maravillas, debemos centrar nuestra atención en Cristo, en aquel que tiene la preeminencia. ¿Por qué te desgastas pensando en las bestias, en los tiempos, en los días y en cómo serán las señales de las cosas y no eres como Juan que en realidad estaba mirando a Jesús y no eres como Daniel que estaba mirando a Miguel, a Cristo y estaba mirando a su pueblo? Y ninguno de los dos estaba preocupado de los eventos finales, estaban preocupados de tener una relación personal con Cristo y con su pueblo. Por eso al estudiar este libro maravilloso debemos centrar la atención en aquel que tiene la preeminencia, en Cristo mismo, porque es el mensaje de su venida. Y esto es lo más relevante, pues, ¿por qué estamos poniendo tanto acento en este tema de que muchas veces como cristianos estamos más preocupados de las bestias? ¿Sabes que hay iglesias completas que están más preocupadas de que si el anticristo es el Papa, es Rusia, es China? En vez de estar mirando a Jesucristo y el mensaje de su venida? El mensaje central del libro entero es la declaración del regreso de nuestro Señor Jesús. Una y otra vez se repite esta verdad. Una y otra vez el libro inicia con el mensaje de su venida y cierra con lo mismo. El libro inicia con la oración de Juan para su regreso. Dice, sí, amén. Mira el capítulo 1, verso 7.
Y termina con una oración muy similar en el capítulo 22, versículo 20. Amén. Sí, Señor, ven pronto. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La oración de Juan debe ser la respuesta de los cristianos nacidos de nuevo en todo lugar. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25. Vendré sobre ti como ladrón. Apocalipsis 3. He aquí yo vengo pronto, vengo como un ladrón, por la rapidez, no porque va a venir de manera oculta. Apocalipsis 16:15. He aquí vengo pronto. Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto nuevamente en el mismo capítulo, en el verso 12. Ciertamente vengo en breve, en el mismo capítulo, verso 20. En este mensaje todo tiene que ver con la venida del Señor. Todo en Apocalipsis 2, 1, 3, 16, 22, todo tiene que ver con que el Señor es quien vendrá. ¿Y eso tiene que ver contigo? ¿Tiene que ver con lo que tú podrás hacer? Ya lo dijimos en Daniel. Daniel no estaba preocupado por quién fuera el anticristo, el cuerno pequeño, ni nada de eso. Él sabía claramente que el Señor con su poder, con un soplido, con solamente su presencia, iba a desaparecer todo lo malo. Y tú estás tan preocupado de las cosas y los eventos finales. ¿No te interesa saber que Cristo se ha revelado como el Cordero de Dios que quiere venir pronto, pero que te toca un papel importante? Apocalipsis 1:3. Cumple con la profecía, lee la profecía, escucha la profecía. Pero ¿quieres que venga pronto Jesucristo? Cumple con la profecía. Jesucristo se revela como el Cordero de Dios. Jesucristo es revelado como el Todopoderoso. Sin embargo, nosotros, la humanidad, no nos damos cuenta. Juan lo había conocido en su ministerio sobre la tierra y como tal, él era un testigo fiel. El sufrimiento y la muerte cruel de la cruz no cambió esto en la perspectiva de Juan. Jesús fue el mismo testigo fiel hasta la propia muerte. El ministerio de la redención de Cristo es expresado claramente en Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, así lo presenta. Algo muy similar aparece esto 28 veces en esta profecía. Cristo es revelado como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué? Como te dije al principio, Juan escribió el Apocalipsis y después escribió el Evangelio de Juan. Y en Juan capítulo 1, 29, él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya tenía la claridad. Por eso que el Evangelio de Juan no es sinóptico, no es panorámico, porque él ya tenía claridad de la revelación de Cristo. Y por eso es que pone el énfasis Juan en quién es Cristo en su Evangelio como el Hijo de Dios. Estaba en pie en medio de un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. El cordero que fue inmolado fue digno. Apocalipsis 5:12. Junto con esa imagen de Jesús como el cordero que murió, esta revelación del Señor Jesucristo que conquistó y venció a la muerte, Él vivirá y vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18, que dice, el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Porque Jesucristo se revela como Jehová mismo. Él es el gran yo soy. Mira qué interesante. La revelación de Jesús que asombró a Juan fue la visión que Jesús como Jehová en poder y gloria eran iguales. Juan escuchó una gran voz,
el versículo 10. Versículo 10. Él volteó para mirar en el versículo 12 y cayó como muerto. Nos aparece en el versículo 17. Jesús puso la mano sobre él y le dijo: no temas. Debemos orar y estudiar para comprender lo que el Señor está tratando de hacer en su revelación. Dice: el ser eterno es uno de los atributos que tiene Cristo mismo. Poder ser eterno. Y es el atributo más grande que tiene Dios. Este es el atributo de morar en el presente eterno, en el pasado y en el futuro. Él es la eternidad. Fue el atributo que Dios se identificó en Moisés, en la zarza ardiente, como el ángel de Jehová. En el capítulo 3 de Éxodo, es el ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Recuerda, nadie ha visto a Dios, sino que ha sido Jesucristo quien se ha mostrado. Juan, quien escribió el Apocalipsis primero, y en el capítulo 1 de Juan dice, en el verso 18, nadie ha visto a Dios, sino que es a su Hijo Jesucristo quien le ha dado a conocer siempre. Los judíos acusaban que Jesús afirmaba ser Dios, ser la deidad, y lo acusaron de blasfemia cuando dijo: antes que Abraham yo era, en Juan 8:58. Sin embargo, los atributos de ser eterno, inmutable, fueron claramente revelados por Jesucristo en el Apocalipsis, en el capítulo 1. Del que es y del que ha de venir. Yo soy el alfa y el omega, en el versículo 8. A fin, dice el Señor claramente que Él es el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. No temas, yo soy el primero y el último. Alfa y omega son las primeras letras, primera y última letra del alfabeto griego, es decir, yo soy la A y la Z. Soy el principio, soy el fin de todo. Es todo lo que hay en medio. Con esta claridad, con esta verdad, es que podemos afirmar que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es uno con su Padre. Así dice Jehová, Rey de Israel, en Isaías, y a su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, ¿por qué el Señor Jesús se atribuye eso? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que el nombre de Cristo significa eso: Dios salva. Isaías 43, versículos 10 y 11. Solamente hay un Dios y Salvador. El Señor Jehová del Antiguo Testamento es Cristo del Nuevo Testamento, y se reveló a sí mismo a Juan para que fuese registrado en la profecía. Eso es lo que tenemos que comprender. Cristo es Dios mismo. En el versículo 8, Jesús se declaró a sí mismo como el Todopoderoso. No puede existir dos todopoderosos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Señor tu Dios. ¿Y quién era? Era Cristo, porque nadie ha visto a Dios, sino que todos han visto a Jesucristo, quien ha dado a conocer quién es Él realmente. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice en Génesis 17. Cristo, mostrándose como el Dios Todopoderoso, se le apareció a Abraham y era el mismo que se reveló a Juan. ¿Tanto nos cuesta entender esto? Juan vio a Jesucristo como el anciano de días, muy similar a Daniel 7, cuando estuvimos leyendo Daniel 7, versículo 9. Esto no es nadie más que Jehová del Antiguo Testamento. Él está retratado como juez, un juez desde la perspectiva judía, no desde la perspectiva romana. El juez judío es para salvar, para proteger, no para condenar. Él viste las prendas propias de su puesto real. El versículo 14, sus ojos son como llama de fuego, revelando el poder y el discernimiento del
cual escudriña todas las profundidades interiores de nuestro corazón. En el versículo 15, sus pies son como el bronce bruñido, hablando del juicio justo, un juicio que solamente el Señor tiene para salvar. Él tiene el poder para salvar. En el versículo 15, con una voz de estruendo que puede hablar con poder, con autoridad a muchas aguas, a muchas personas. Por eso es que muchos lo seguirán, de todas las naciones, lenguas y tribus y pueblos. En el versículo 16, un rostro como el sol. Las iglesias son lámparas reflejando la gloria de Cristo que brilla como un sol. Y quisiera terminar para introducirnos en un futuro tema en Apocalipsis 1:6. En el griego original es redactado aquí como para Dios y Padre, en el capítulo 1, verso 6. Sabemos que no puede existir un Dios y luego un Padre de ese Dios. La frase aquí se refiere a uno, porque Cristo dijo: yo soy uno con el Padre. Hallamos una expresión similar en Tito, capítulo 2, verso 13. La manifestación de gloria o la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo claramente enseña la verdad de la deidad de Jesús. ¿Es un tema complejo? ¿Es un tema difícil? ¿Es difícil de digerir? Claro que sí, porque choca muchas veces con nuestra mirada de Cristo y con nuestra mirada de Dios, porque tenemos una separación de un Dios en el Antiguo Testamento y un Cristo bueno del Nuevo Testamento y no los vemos en la misma persona. Y ese es un problema de toda la iglesia a través de la historia. Así que tú y yo, mientras eso no tengamos esa claridad, tú y yo y toda tu congregación no tenga esa claridad, no te puedes llamar remanente. Perdóname que te lo diga, con mucho cariño, con mucho amor, porque no has procedido a tener la mente de Cristo en tu corazón. ¿No tienes la mente de Jesús? Que el Señor ponga el Espíritu y que el Señor te hable a ti como templo del Espíritu Santo para que te transformes en la iglesia que Él quiere que tú y yo seamos. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.